En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanías, tetrarca de Albilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos se harán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el profeta Isaías nos dice: preparen los caminos del Señor. Preparen los caminos del Señor. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Prepárense para la salvación. Déjense salvar. Déjense amar. Déjense guiar por el Señor. ¿Qué se necesita para preparar los caminos del Señor? Se necesita nuestra voluntad. Se necesita que nosotros le digamos sí a Él. Se necesita que nosotros lo dejemos hacer a Él. Se necesita que nosotros dejemos que Él tome la iniciativa. Pero se necesita que nosotros nos decidamos a ello. Ustedes creen en Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Ustedes creen que Dios todo lo puede, ¿no es cierto? Por eso estamos hoy aquí. Porque sabemos que Dios todo lo puede, ¿sí? Pero hay algo que Dios no puede. Siendo el Todopoderoso, hay algo que Dios no puede. Y ya lo hemos escuchado muchas veces. Siendo Dios Todopoderoso, siendo que Dios nada, para Él nada es imposible, hay algo que se hace imposible para Él, ¿sí? Y eso que se hace imposible para Él es definitivamente violentarme, agredirme, ¿sí? Obligarme, violentar mi voluntad. Dios quiere salvarnos, pero Dios también necesita que nosotros le permitamos que nos salve. Porque efectivamente cuando Dios empieza a salvarnos, empieza a incomodarnos. Los estoy animando, ¿no es cierto? Pero cuando uno empieza a creerle a Dios, empieza a incomodarse. Mucha gente le dice a uno: Padre, yo antes de creer en Dios, yo venía a la misa común y corriente, pero después de que empecé a rezar, después de que empecé a orar, después de que empecé a venir a la misa, después de que me empecé a confesar, después de que me metí a un grupo, después de que entré a Emaús, después de que hice un retiro, después de que hice Juan 23, después de que hablé con usted, Padre, después de que yo empecé a dejar que Dios me salvara, como que toda mi vida se me complicó, ¿sí? A uno a veces le dicen eso: Padre, es que todo se complicó, me quedé sin trabajo, mi casa es un caos, todo se alborotó, todo está terrible, todo está de cabezas en mi vida y me estoy acercando a Dios. ¿No se supone que si me acerco a Dios debo tener paz? ¿No se supone que si me acerco a Dios todo tiene que ir en armonía? ¿No se supone que si me acerco a Dios la fiesta tiene que ir, ¿sí?, en plena felicidad, en luna de miel? Como cuando usted está en luna de miel, que usted quisiera que eso durara toda la vida, ¿no? ¿Usted no le ha pasado? ¿No le ha pasado? Que usted como que se acerca más
y como que más se complica la cosa. ¿Por qué sucede eso? Porque eso es un fenómeno, siempre pasa y siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque a mayor cercanía de Dios, ¿sí? A mayor cercanía de Dios, el día en que usted se decidió acercarse a Dios, usted no se imagina en la locura que se metió. El día en que usted decidió dejarse salvar por el Señor, usted no se imagina en la barca que se metió. Porque cuando Dios salva, cuando Dios quiere salvarnos, cuando Dios quiere proponer la vida eterna en nuestras vidas, justamente todo se revuelve, todo se revuelca, todo se transforma, todo cambia, se vuelve un caos. ¿Por qué? Porque para sanar la herida hay que meterle sal a la llaga para que se muera de una vez y para siempre aquello que representa para usted un peligro en su vida espiritual y en su vida humana. Todo que representa para usted un peligro, que es decir, puede convertirse en una bacteria o en una infección que más adelante le van a traer peores consecuencias a su organismo. Por eso cuando se abre la herida, cuando usted le abren la herida, ¿se acuerdan cuando usted se caía de pequeño y le abría y llegaba con la herida, lo primero que le echaban a uno era alcohol? O mertiolate, yo no sé si ustedes conocen. ¿Sí? Y uno como que empezaba a llorar y le decían a uno, no llore. No, y uno lloraba más, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando uno se caía, no sé si esos métodos se utilizan hoy en día con los niños, se siguen utilizando, pero en mis tiempos era así, la copita de alcohol y ahí en la rodilla, y uno empezaba a llorar de una vez, ¿sí? Y lo primero que le decían, no llore, que después le va a pasar, ¿no es cierto? Cuando Dios empieza a salvarnos, cuando Dios empieza a meterse en nuestras vidas, cuando nosotros le damos ese permiso, esa autoridad, muchas veces Él va a empezar a quitar todo aquello que nos estorba, aquello que a nosotros no nos conviene, aquello que a nosotros no nos hace felices, porque hay que ser claros, para entrar en la vida eterna hay que ser como Dios, ¿sí? Para entrar en la vida eterna hay que ser como Dios. Y como muchas veces nosotros no somos como Dios, sino somos nosotros mismos, pues Dios empieza a sacar de nuestras vidas aquello que nos estorba. Y aquello que no nos conviene no nos sirve. Y eso que no nos sirve muchas veces es el pecado. Aquello que no nos sirve muchas veces es aquello que me hace daño en mi relación con Dios. Pero cuando yo empiezo a descubrirlo, cuando mi conciencia se empieza a iluminar y despierten, porque hay que despertar, cuando mi conciencia se empieza a iluminar, cuando el Señor empieza a tocar mi vida y yo empiezo a darme cuenta que lo que para mí era normal no es normal, tengo dos posiciones. O lo asumo con mucho amor y le digo, bendito sea Señor porque me estás mostrando tu verdad. O segundo, empiezo a callar esa voz de mi conciencia que me estorba para seguir pecando y seguir revolcándome en el pecado. Por eso, salvarse, cuando Dios te salva, te duele. Porque cuando tú comienzas un proceso de conversión, tú empiezas a morir poco a poco a ti mismo. Cuando Dios te invita a la conversión, tú empiezas a comprender esa frase: quien quiera venir en pos de mí, quien quiera venir en pos de mí, bueno, como que no se las saben, yo se las digo esta noche. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Cuando nosotros estamos en este proceso de salvación, entramos en la escuela de negarnos a nosotros mismos, de negarnos a nuestros caprichos. Ande con un caprichoso, ande,
¿Qué es lo que pasa muchas veces con ese caprichoso? Que usted vive desesperado, angustiado, angustiada, porque tiene que cumplirle el capricho. ¿No es cierto? Sírvame la sopa caliente, ahí donde se le enfríe. Ahí donde se la sirva fría. Usted de una vez tiembla porque tiene que cumplir el capricho de aquel que le está pidiendo esa sopa caliente. ¿Sí? Y aquí no se trata de que nosotros estemos exigiendo. En este caminar, mire, Señor, señora, hijos, en este proceso de fe, duele, pero es una verdad. Nosotros no tenemos que exigir. Nosotros no tenemos que exigir. Nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. Nosotros tenemos que amar. La mayor exigencia que un cristiano en estos tiempos tiene que oír, esa exigencia que es valedera, es el amor. Es el amor. Porque cuando uno exige, obliga. Y cuando las cosas se dan obligadas, no hay libertad, no hay paz y no hay amor. Hay temor, hay miedo. Y el temor y el miedo siembran en nuestros corazones rencor, rabia. Y el temor y el miedo siembran en nuestros corazones división. Y por eso Dios no quiere sembrar en nuestros corazones ni rencor ni rabia. Ni rencor ni rabia. Dios quiere sembrar en nuestros corazones felicidad. Y no hay nada más feliz que lo haga uno que la satisfacción de poder uno entregarse para el otro, morir a sí mismo. Cuando usted se casa, muere a sí mismo. Cuando usted se hace sacerdote, muere a usted mismo. Cuando usted emprende un trabajo nuevo, muere a sí mismo porque tiene que obedecer a un jefe, porque tiene que adaptarse a una empresa, a una compañía, porque tiene que adaptarse a una mujer o a un hombre en el caso del matrimonio, porque uno tiene que adaptarse a la voluntad del Señor en el caso de la fe. Muere uno a sí mismo. Uno no puede pensar en uno mismo. Usted se imagina donde yo llegara un día y dijera, hoy estoy triste, estoy aburrido. La gente va a entender que yo no venga a la misa de 6. O un día que usted diga, estoy deprimida, estoy triste, hoy no le doy de comer a nadie en la casa. O que usted diga, hoy es lunes, todo aburrido, hoy no voy a trabajar. Vaya, hágalo. Vaya, deje de ir a trabajar, a no ser de que usted sea el jefe. ¿Sí lo han hecho? ¿Han dejado de trabajar? ¿Se han deprimido? No, no significa que uno no lo experimente. Pero eso no tiene que impedirle a uno seguir siendo, ¿sí? Seguir cumpliendo esa vocación a la cual Dios me invitó que viviera. Porque no se trata simplemente de una circunstancia, sino de algo que es natural. Un casado no puede vivir como soltero. No puede vivir como soltero. Un casado no puede decir, chao mi amor, me voy con mis amigos a pasarla muy rico, nos vemos en 3 días. Y menos la mujer, ¿no? Chao mi amor, me voy con mis amigas, nos vamos de shopping, haga usted la comida de los niños, nos vemos al otro día. ¿Para qué se casó, mi hermano? ¿Para qué se casó? Usted ya ¿sí me entienden? La vida cambia la mentalidad, tiene que cambiar la mentalidad, ¿sí? Que están casados y entonces, los hijos, no padre, no, qué aburrimiento los hijos, no. Se portan mal, no hacen caso, vamos a la misa, se embullan, corren, vienen, van, ¿sí? No me hacen caso. ¿Para qué se hizo madre?
¿sí? Un hijo, un día nos desborda, ¿no? Un hijo desborda, lamentablemente desborda, ¿sí? Yo recuerdo a alguien que yo le decía, porque uno siempre me pregunta, ¿estás casada? Sí, estoy casada. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Una. Pero hasta ahí, padre. Es hace por 12. Con una suficiente. No, ese cuento de tener hijos. No. Yo decía, una la desborda, entonces ¿cómo va a ser cuando empiece a tener más problemas, más dificultades? No vamos a poder sobrellevar una dificultad, un problema. Entonces nosotros, en la condición en la que estamos, ahora como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, como bautizados, tenemos que entender de que es una vocación divina, de que tenemos que entender que el Señor nos está salvando, que aquí nos estamos jugando la salvación, que usted tiene el riesgo de condenarse, y tengo que decírselo, porque tenemos el riesgo de condenarnos, porque tenemos el riesgo de irnos al infierno, no para tener miedo, ni tener temor, pero sí es un riesgo, es una realidad. Nosotros no podemos estar dormidos, nosotros tenemos que ser conscientes de que esta vocación divina, esta vocación de ser bautizados e hijos de Dios, nos exige morir a nosotros, para que no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros, para que a través de ese Cristo que está en nosotros, nosotros podamos realmente convencer a ese mundo que necesita de Dios. Que necesita de Dios. No hay otro camino que la santidad. No hay otro camino que la gracia. No hay otro camino sino abrirle las puertas del corazón a Cristo. No hay otro camino. No puede existir un cristiano de parafina y chocolate. Los cristianos de parafina y chocolate se derriten fácilmente. Usted ponga un chocolate en el sol. O póngalo en el bolsillo un día de estos. Y meta la mano en el bolsillo a ver cómo sale el chocolate. ¿No? Pero entonces ahora que nos volvemos duros, nos volvemos psicorrígidos, así, rígidos, duros. ¿Será que ese es el camino? Hay que ser duros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? El camino, porque definitivamente amar es de valientes. O sea, morir a uno mismo es de valientes. El día en que usted llegue a su casa y su mujer le diga, oiga, pero mire, sáqueme a pasear, o mire, pórtese bonito conmigo, hágame caso, y usted le diga, sí, mi amor, tienes toda la razón. Ese día usted va a ser valiente. El día que usted le dé la razón a su mujer, que usted se permita eso, va a decir, y que uno lo vea, este hombre sí que es valiente, le hizo caso a la mujer. ¿No? Sí que es valiente este hombre, ¿no? Y ahorita usted va a llegar, no, las mujeres están felices escuchando esto esta noche aquí. Ahí sí se motivaron, ahí sí, siga padre, siga hablando, siga hablando, siga hablando. Y claro, le echan a uno el agua sucia y entonces uno queda enemigo del marido. ¿Sí? Pero no, en verdad, morir a mí realmente es un acto valiente. No es el que más grite, no es el que más bulla hace, no es el que más dice aquí mando yo, aquí se hace lo que yo diga. No es el que más, no es eso, sino el más fuerte, el más valiente es aquel que se decide bajar la cabeza para que haya armonía y conciliación. Yo no sé si les contaba el otro día, una vez estando en República Dominicana. ¿Hay dominicanos acá? Bueno, me perdonan. Pero estando una vez en República Dominicana, había una vez, yo no sé si les contaba, en una avenida
un hombre y una mujer en un automóvil. Y se encontraron acá. No había más vía. Entonces, uno de los dos tenía que dar reversa para ceder el paso. Pero este no quería y esta tampoco. Era impresionante, ninguno quería y se pitaban, ¿no? Y tanto así que llegó un momento que la mujer soltó el volante y hizo... Y hizo esto, y el tapón, el trancón, el tráfico allí, y como que todo el mundo, pero muévase alguno, muévase, ceda el paso. Miren, yo creo que una media hora ahí, y ninguno, o sea, usted, no, usted, usted, no, usted, no. Y nuestras vidas muchas veces, en nuestros procesos de fe, nosotros no cedemos el paso. Y tenemos que aprender a hacerlo. Y por eso duele dejarse salvar por el Señor, porque es que el Señor no te va a pedir, no, tranquila, usted es bien bonita, usted es bien simpático, tranquila, usted es el que manda. Tranquila, haga lo que quiera. Dios no le va a decir eso. Dios no le va a decir eso. Mire, muchas veces vamos delante del Señor a pedirle, pero lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Señor, esta noche me voy a una fiesta, que mi marido no se dé cuenta, ¿sí? Señor, esta noche pues, me voy a encontrar con la vecina, que mi mujer no se dé cuenta. Miren, es cierto, esto es, pero muchas veces nosotros, ¿sí? Somos indelicados con la vida y le pedimos a Dios todavía que nos proteja. Vamos manejando, nos pasamos un radar o un semáforo, Señor, que el policía no me vea. Robamos o mentimos, Señor, que no se den cuenta. Y hasta la bendición nos damos. ¿Sí? ¿Sí o no? Hasta esto nos damos. Y resulta que Dios no es un Dios que nosotros tenemos que utilizar para nuestra complacencia. Así que déjense salvar. El Señor nos invita a un camino de la cruz, pero es un camino que en definitiva nosotros no cargamos solos, sino que cargamos con Él. Que cargamos asistidos con su gracia. Pero déjense salvar. Dios no lo va a salvar si usted no quiere que Él lo salve. Nada puede cuando usted no quiere. Cuando usted no quiere. Nada puede. Y estar aquí en esta iglesia, estar aquí en esta Eucaristía, estar aquí en esta misa, no es garantía de que nosotros seamos gente santa. Con mucho cariño se los digo, pero que estemos aquí en esta noche no es garantía de que seamos gente santa. No lo es. Nuestra garantía es el Señor, pero muchas veces la gente más complicada es la que está sentada en una iglesia. Yo espero que en San Bonifacio no. Pero muchas veces la gente más complicada es la que está sentada en una iglesia. Y miren, no digo esto para señalar a nadie, porque el primero que me señalo soy yo. O sea, ¿complicado para dónde? ¿Sí? Pero, miren, uno no puede instalarse creyéndose bueno. Uno no puede instalarse en que ya le cumplí a Dios, ya vine a misa. Nos pasa lo de qué. ¿Lo de qué? Lo de Poncio Pilato. ¿Sí? Nos pasa el fenómeno de Poncio Pilato. Yo ya lo hice, yo ya fui, ya. Se acabó.
¿Sí o no? Nos puede pasar ese fenómeno de lavarnos las manos y de no sentirnos realmente exigidos. Exigidos en el amor, ¿no? Exigidos en el amor para ser santos. Por eso este discurso puede ser de bendición para muchos, pero un discurso más para otros. Hay mucha gente y hay muchos de nosotros somos grandes críticos, bueno, criticones, ¿sí? Y nos podemos pasar la vida como cuando vamos a un cine. Y no hay nada más terrible cuando uno va a un cine y la película está malísima, ¿sí? Cuando la película está malísima, usted sale que hablando de la película, perdí mi platica, ¿para qué me trajo al cine? ¿Qué película tan mala? Y usted le preguntan por la película, vea, ¿la película qué tal estuvo? No vaya, es malísima, va a perder su plata, vaya. Y así nos pasa con la iglesia. Qué misa tan larga, qué cosa tan aburridora, ya no quiero ser padre, a ese sí lo quiero. Le preguntan, ¿y qué tal esa misa? No vaya a esa misa, no vaya a esa iglesia, ¿no? Nos pasa lo del síndrome del espectador, que vamos juzgando y vamos caminando como, ¿sí? Como diciendo, oiga, no vaya porque va a perder su tiempo, ¿no? Y nosotros no podemos ir por la vida. Estamos en este tiempo, estamos en tiempos muy delicados, de graves riesgos. El mundo en estos tiempos está tomando decisiones trascendentales para el futuro. El mundo en este momento está a las puertas de una posible guerra. Y sépalo, estamos a las puertas de una posible guerra, así, a punto de estallar, si no es que ya estalló. Y nosotros no podemos ser indiferentes y estar indiferentes mirando una situación, un acontecimiento detrás del televisor. Porque como a mí no me bombardean mi casa, pues bueno, no hay problema, ¿no es cierto? Pero cuando llegue el bombazo a mi casa, y esto me refiero a muchas formas de bombazo, ahí sí es cuando uno salta, ¿no es cierto? Porque cuando le tocan a uno la realidad, ahí sí uno salta. Y estamos en una época en la que, miren, en estos días, uno a veces ni quiere mirar noticias. Usted mira noticias y usted ya dice, no, ya usted ni quiere salir. Pero es una realidad que no podemos pasar desapercibido. Hay mucha gente que mata. Mucha gente que mata vidas humanas. Pero muchos de nosotros no nos diferenciamos de aquellos terroristas, como se conocen. No nos diferenciamos porque hay unas lenguas que son más peligrosas que un terrorista. Y muchas veces matamos dignidades y matamos al prójimo y matamos con un arma que es tan sutil, que se llama lengua. Y por esas vidas que matamos, en su dignidad, en su honra y en su ser, vamos a tener que cada uno de nosotros dar cuentas a Dios. Cuentas a Dios. Por eso, la invitación del Señor es a que nos amemos los unos a los otros. Por eso el Señor dice, ámense los unos a los otros. Por eso el Señor dice, ponga la otra mejilla. Por eso el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso el Señor dice, sean santos, como mi Padre y yo somos santos. Y son estas cosas que no pueden convertirse en frase de cajón, sino que tienen que convertirse en un estilo de vida. En un estilo de vida. Les pegué una buena motivada esta noche. Están súper motivados. Es increíble los rostros transfigurados que yo veo esta noche.
Pero bueno, queridos hermanos, verdad que se los digo con mucho cariño, porque como sacerdote uno aprende a cogerle tanto cariño a sus fieles. Y San Bonifacio, ustedes, cuando uno de pronto grita un poquito, no es por hacer espectáculo, ni es discurso político esto, ¿no? Es porque definitivamente cuando uno sabe que el Señor a uno lo ama, lo perdona, lo salva, cuando el Señor le ha permitido conocer su amor y su misericordia, uno quiere que los otros también se sientan amados, se sientan motivados, se sientan perdonados, se sientan alegres, aunque en este caminar hayan piedras, aunque en este caminar haya dificultades, que haya siempre la alegría, que haya siempre la esperanza y que haya siempre la confianza en el Señor. Porque si se pierde la alegría, la confianza y la esperanza, se nos pierde todo, se nos pierde todo. ¿Por qué? Porque perdemos el rumbo, porque perdemos esa finalidad para la cual estamos hoy aquí sentados, esa finalidad para la cual hemos sido llamados, que es la vida eterna, que es el Señor. ¿Usted no sueña con la eternidad? ¿Usted no sueña con ese día en que usted se va a morir y se va a encontrar con el Señor? ¿Usted no sueña con ese día en que usted va a entrar en el reino de los cielos y va a poder abrazar al Señor y va a poder hablar con Él por toda la eternidad? ¿Usted no sueña con ese día en que se va a encontrar con los santos, los ángeles, la Santísima Virgen María? Y no les estoy hablando, no me voy a volver poeta en esta noche, pero es una realidad. ¿Usted no sueña con ese día? Nos hablan de la muerte, nos hablan de que vienen calamidades y somos los primeros en salir corriendo. Termino con esto ya. ¿Saben cuál era la mentalidad de los cristianos, los primeros cristianos? ¿Saben cuál es la finalidad? Los primeros cristianos. ¿Saben cuál es la mentalidad? ¿Saben los primeros cristianos qué soñaban? Después de que Cristo se fue al cielo, ¿saben qué soñaban esos primeros cristianos en los primeros siglos? 3, 4 siglos. ¿Saben qué soñaban? ¿Se los digo? Soñaban con morir mártires. El que se bautizaba, porque en ese entonces se bautizaban adultos, soñaba, anhelaba bautizarse para que algún día pudiera dar su vida en estos circos romanos, que lo tiraran allá a los leones o que lo crucificaran, morir mártires, pero no como los mártires de estos tiempos, ¿no? Porque hoy en día hay unos mártires. Por todo lloran, por todo se quejan, y cuando usted les pregunta por qué está llorando y por qué está quejando, es por cosas así, simples, ¿no? Mártires, mártires, los de verdad. Mártires, era morir mártires, crucifíqueme. ¿Por qué? Porque había el profundo deseo de encontrarse ¿con quién? Con Jesucristo. Hoy en día usted habla, bueno, ¿quién quiere ser mártir? Todo el mundo, esto no es para mí. Hábleme bonito, padre, porque si no, ¿quién quiere ser mártir? Y el martirio de estos tiempos no es físico. Tal vez usted no va a tener que dar la vida, no va a tener que ir a un circo romano o crucificarse o lo van a matar. No, tal vez ese no va a ser su martirio. Tal vez su martirio está ahí en casa. Ese hijo, esa hija que le saca canas, ese esposo o esa esposa o esa situación, allí donde la cosa se pone dura, pero que usted sabe que si lo vive con amor, con esperanza y con la certeza de que eso que vive es transitorio, que es para ganar la vida eterna, lo va a vivir feliz y alegre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.